Muy buenos días, hermanos. Ya pasó el saludo. Vamos a estar quietos y reposados, con la mente y el corazón dispuestos para que autoexaminemos nuestra vida, nuestra conciencia. Esta parte del servicio es el tiempo del autoexamen. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en el Salmo 37. Salmo 37. Y tengan sus Biblias abiertas en el Salmo 37. Acompáñenme en una corta oración. Soberano Señor y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Creador y Salvador de nuestras almas, a ti venimos en esta hora de la mañana y con humildad y reverencia te damos gracias por este día que nos concedes vivir y por este tiempo en el que nos podemos sentar como hijos tuyos, como iglesia, a recibir las enseñanzas, las exhortaciones y los principios de tu santa palabra. Quita toda distracción y dispón nuestro corazón para examinarnos a nosotros mismos a la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que este sea un ejercicio espiritual de gran provecho a nuestra vida y podamos así honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos. Te pido esto, glorioso Señor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. El autoexamen para hoy lleva por título: Lo que tu boca habla revela lo que hay en tu corazón. Lo que tu boca habla revela lo que hay en tu corazón. El autoexamen de conciencia en el servicio dominical es un tema muy bíblico y muy necesario, especialmente porque reunidos como iglesia nos prepara para adorar a Dios en pureza, en santidad y en arrepentimiento. No podemos venir a la iglesia de manera deportiva y sentarnos sin ser examinados a la luz de la palabra de Dios y compungidos para obrar conforme a su voluntad. El culto dominical no es un rito vacío, hermanos, sino un encuentro real con el único Dios santo y verdadero, y encuentro con los hijos del Dios que nos salvó. Por eso, antes de presentarnos en adoración, debemos revisar nuestro interior y pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Como lo dice el salmista en el Salmo 139, no lo busquen, que dice en los versículos 23 y 24: Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista nos enseña que debemos pedirle al Señor que examine nuestro corazón, que pruebe nuestros pensamientos y que vea si hay en nosotros camino de perversidad y nos guíe en el camino eterno. El salmista en otra parte dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Muchas veces nosotros estamos pecando y no somos conscientes del pecado contra Dios. Por eso es necesario el autoexamen de conciencia. Como ustedes
Hermanos, tienen su Biblia abierta en el Salmo 37. Coloquen sus ojos en los versículos 30 y 31. Entendamos, hermanos, que el autoexamen no es para condenarnos, sino para guiarnos al arrepentimiento y a la comunión sincera y verdadera con Cristo. Como ustedes entonces están allí, vamos a leer los versículos 30 al 31 del Salmo 37. Dice así: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Amén. ¿Cuál es el propósito de este autoexamen el día de hoy? El propósito es que como iglesia revisemos nuestro hablar, nuestro corazón y nuestro caminar delante de Dios, que es un ejercicio que debemos hacer constantemente, esté usted en el lugar donde esté. Vivimos en una sociedad donde la injusticia, el engaño, las agresiones verbales, las injurias, las mentiras y el irrespeto son aterradores. Las agresiones verbales, la violencia verbal ha llevado a muertes, a separaciones matrimoniales, a toda clase de maldades dentro de la sociedad. Hoy, por las redes sociales, mucho más, porque la gente se insulta mutuamente y se dicen hasta de qué se van a morir. No hay respeto y el lenguaje es supremamente aborrecible. Entonces a veces nos preguntamos, hermanos, ¿vale la pena hacer lo correcto cuando todo parece favorecer al impío que obra maldad y va en contra de los principios espirituales y morales que deben regir la sociedad? Porque lamentablemente hoy se premia al delincuente, se premia al que viola la ley y se condena al que obra justamente y se ridiculiza. Pues mis amados hermanos, el pasaje que nos ocupa el día de hoy nos enseña que sí vale la pena obrar justamente, que sí vale la pena decir lo correcto, que sí vale la pena confiar en Dios aunque todo parezca oscuro y aunque los demás nos persigan y nos llamen retrógrados. Sí vale la pena obedecer la palabra de Dios. Observen lo que dice nuevamente en nuestro texto. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Amén. En estos dos versos que acabamos de leer y en los cuales vamos a meditar el día de hoy, nos habla de tres características de una persona justa, es decir, de un hijo de Dios, de un creyente en Cristo y su obra redentora. En primer lugar, el texto sagrado nos dice que una persona justa se caracteriza porque habla sabiduría y justicia. Es decir, se caracteriza por lo que habla. Esto nos indica que la vida y sus pensamientos están guiados por Dios y por su palabra. En razón de esto, el justo no es solo alguien que hace lo correcto externamente, sino alguien cuya vida está alineada con Dios desde lo profundo de su corazón y de sus pensamientos. Muchas personas pueden obrar correctamente externamente, pero no están alineados con Dios. Están divorciados con Dios, no creen en su palabra y desechan los principios de su ley. Así que, hermanos, hablar de manera correcta refleja sabiduría divina. Hablar de manera correcta refleja verdad y no necedad ni corrupción. El justo, entonces, como les dije, hermanos, no solo es alguien que hace lo
correcto externamente, sino alguien cuya vida está alineada y en concordancia con Dios desde lo profundo de su corazón. Su hablar refleja la sabiduría de Dios. Su hablar no es necedad. Su hablar no es corrupción. Sus palabras enseñan. Sus palabras corrigen. Sus palabras consuelan. Sus palabras animan, exhortan, redarguyen. Además, su lengua expresa cosas justas. No critica, no miente, no tiene doblez. Así es el carácter de un justo, según el texto que acabamos de leer. Los justos. Entonces dice en el verso 30, la boca del perfecto, la boca del justo habla sabiduría. Hermanos, esto es muy importante entenderlo, porque si nosotros no somos conscientes de lo que decimos, no somos conscientes de lo que somos internamente, tenemos nosotros que entender que nuestra lengua y nuestras palabras deben ser palabras de sabiduría. En Proverbios capítulo 10, versículo 11, dice la palabra de Dios. Proverbios 10, 11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en nuestro país? Una boca llena de violencia, una boca llena de agresión por todas partes, en los hogares, en el gobierno, en cualquier institución uno ve agresiones verbales. Y el texto aquí nos dice que manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. O sea que las palabras revelan si somos justos o si somos ¿qué? Impíos. Ahora adelántese al versículo 31 de Proverbios 10. Dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Aquí el texto nos dice que todos aquellos que hablan perversamente, su lengua será cortada. Pero la boca del justo produce sabiduría. Así que vayamos examinando nuestra conciencia. ¿Qué decimos constantemente nosotros en nuestras conversaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro vecino? ¿De qué hablamos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿A qué dedicamos el tiempo cuando nos sentamos a conversar? Proverbios 15:7 dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. O sea que una persona se conoce por sus palabras. Conocemos si una persona es sabia por sus palabras o si es necia por sus palabras. Así dice el texto, la boca de los sabios esparce sabiduría. Esparce como cuando se esparce una semilla para que caiga en la tierra y germine. Mas no así el corazón de los necios, que esparcen maldad, odio, resentimiento, rencilla. En Proverbios 10, versículo 21 dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Amén. Los labios del justo apacientan
enseñarles la palabra de Dios, hablar lo que dice Dios, enseñarle los principios de Dios a las personas. Entonces, la pregunta, hermano, para su conciencia: ¿qué habla su boca? ¿Qué habla su boca? En segundo lugar, el texto nos dice que un justo se caracteriza porque tiene la ley de Dios en su corazón. Es decir, atesora la palabra de Dios en su mente como la guía de su vida. Dice el verso 31, la ley de su Dios está en su corazón. En otras palabras, la ley de Dios se convierte para esa persona o para el justo en su norma de fe y conducta, de tal manera que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Sus leyes son palabra y guía divina, son lámpara que alumbra su caminar en este mundo de tinieblas. Son palabras que atesora en su corazón para no pecar contra Dios y contra su prójimo. Son palabras que lo hacen más sabio que sus enemigos, porque el Espíritu Santo las atesora o las escribe en su mente y en su corazón. En el Salmo 1, versículos 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La ley de su Dios está en su corazón. En el Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el Salmo 119, 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Vale la pena atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón? Por supuesto que sí, hermanos. Entonces dedícale tiempo a la lectura de la palabra, dedícale tiempo a la meditación, atesora las verdades de la palabra de Dios en su corazón y será más sabio que tus enemigos, porque los mandamientos de Dios están contigo. Porque será una lámpara que alumbre en lugar oscuro cuando usted esté en circunstancias difíciles y oscuras que no puede tener guía ni dirección. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y en tercer lugar, el verso 30 de nuestro pasaje nos enseña que los pies del justo no resbalarán, que los pies del justo no resbalarán. Esto quiere decir que el caminar del justo es firme, es dirigido y seguro a pesar de las dificultades. La palabra de Dios nunca niega que el creyente no pase por angustias, por tribulaciones. Por el contrario, nos advierte que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar en Él porque Él ha vencido. Pero ¿por qué razón el caminar del justo es firme, dirigido y seguro a pesar de las dificultades? La respuesta está en el mismo texto. Porque la ley de su Dios está ¿dónde? En su corazón. La ley de su Dios está en su corazón. En otras palabras, la ley de Dios aplicada a nuestra vida nos llena de seguridad, nos llena de confianza, nos trae esperanza, hace que no tomemos decisiones incorrectas, sino decisiones sabias y que glorifican al ser Dios que nos creó. Tenemos que tomar decisiones acertadas siempre con la palabra de Dios y la tenemos en cuenta. Ella siempre nos llevará por el camino de justicia, de santidad y verdad que agrada a Dios. En el Salmo 40,
Salmo 40, versículo 1 y 2 dice: ¿está ahí? Salmo 40, 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Notan ustedes, hermanos, lo que pasa cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón? El Señor nos saca del lodo cenagoso, pone nuestros pies sobre peña y endereza nuestros pasos. Si tú desechas la palabra de Dios, si tú desechas las exhortaciones de Dios, te hundirás en el lodo cenagoso de tu pecado y de las inclinaciones perversas de tu corazón. Cuando tenemos en cuenta a Dios, siempre nos irá bien. Hermanos, ¿qué revelan tus palabras? ¿Orgullo? ¿Envidia? ¿Murmuración? ¿Altivez? ¿Vanidad? ¿Qué es lo que más hablas cada día de tu vida? ¿A qué dedicas más tiempo? Examine hoy tu corazón, porque a eso venimos. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6, verso 45, Lucas 6, 45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la ley de Dios habita en nuestro corazón, también se manifestará en nuestras palabras, en nuestras decisiones y en nuestra conducta. Podemos aprender de este pasaje entonces, hermanos, que una boca sabia revela un corazón lleno de la palabra de Dios. Y un corazón lleno de la palabra de Dios produce un caminar firme y recto. Pero una boca sucia revela un corazón lleno de maldad e injusticia. Y un corazón lleno de maldad e injusticia conlleva a un caminar inestable que conduce a la destrucción del ser humano. Amados hermanos, examinemos lo que decimos, porque ahí se desenmascara lo que realmente somos delante de Dios. Muchas personas tienen un lenguaje muy elocuente y no son groseros, pero sus palabras son hirientes, sus palabras revelan orgullo, revelan altivez, revelan que en su corazón hay envidia, hay inconformidad, hay queja, hay arrogancia, etc. Entonces, examinemos nuestras palabras, porque las palabras reflejan lo que hay dentro de nosotros. Si nuestras palabras condenan más de lo que edifican, tenemos que revisar nuestro corazón. Si nuestra lengua hiere más de lo que sana, tenemos que revisar nuestro corazón. Si nuestras palabras son más quejas que agradecimiento, tenemos que revisar nuestro corazón. Si nuestras palabras traen más contienda que paz, tenemos que revisar nuestro corazón. Observe lo que le estoy diciendo, evalúese cómo actúa usted en su casa, en su trabajo. Y hoy es el tiempo de un nuevo comienzo, de empezar a vivir más rectamente delante de los ojos de Dios. Debemos reconocer que nuestro problema, hermanos, no está en la boca realmente, sino en el corazón. Si nuestro corazón cambia, nuestras palabras cambian, porque nuestras intenciones cambian. Debemos arrepentirnos y pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, porque un cristiano verdadero no puede separar su boca de su corazón, ni su corazón de su caminar o de su actuar, porque lo que tu boca habla solo revela lo que hay en tu corazón, sino que también allí se determina su conducta y su proceder. Este pasaje entonces es un llamado, hermanos,
a dejar de ver nuestras palabras como algo superficial, porque a veces no le ponemos cuidado a lo que decimos. Entonces debemos de dejar de ver nuestras palabras como algo superficial, porque nuestras palabras reflejan el fruto de lo que somos dentro. Así que la verdadera pregunta no es solo ¿qué estoy diciendo?, sino ¿qué estoy permitiendo que se anide en mi corazón? ¿Qué estoy cultivando en mi corazón? ¿Paso más tiempo consumiendo noticias negativas? ¿Paso más tiempo consumiendo videos y chismes y entretenimiento vacío en las redes sociales? ¿O estoy saturando mi corazón con la sabiduría de la palabra de Dios, la oración y la comunión con Él? Pregúntese hoy eso, examine su corazón y yo le invito a que incline su rostro y ore en ese sentido. ¿Qué está usted diciendo cada día? ¿Cómo está utilizando su lengua, sus palabras? Amado Dios, sabemos que nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a mirar dentro de nosotros todo aquello que es incorrecto. Limpia nuestro corazón, Señor, y llénalo de tu palabra para que lo que hablemos sea justo, recto, santo. Sean palabras que edifiquen, sean palabras que consuelen, sean palabras que traigan paz, sean palabras que apunten a Jesús y traigan esperanza al que nos escuche, aunque nos rechacen, aunque se burlen de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Lávanos de nuestra maldad, Señor. Purifica nuestras palabras. En otras palabras, purifica nuestro corazón, Señor. Porque solo tú puedes limpiarnos con la sangre preciosa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener contrición de espíritu, Señor. Muchas veces ofendemos, muchas veces decimos palabras hirientes y después de causada la herida, cuán difícil es sanarla. Oh Dios, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a tratarnos justa y rectamente como esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre patrón y empleado, a tratarles con amor, con sabiduría, que nuestras palabras reflejen el amor de Cristo entre nosotros. Ayúdanos, Señor, y danos la gracia de reflejar a Jesús a través de lo que decimos y de lo que hacemos. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el por nosotros en la cruz. Amén y amén.